Les pido excusas por la no grabación. Ahí sí me escuchan, me confirman. Sí, ya. Señora. Listo. Entonces les estaba contando que pues primero les quiero agradecer por haber sacado su tiempo para acompañarnos en estas jornadas de trabajo que se llevaron a cabo durante el mes de diciembre, que es un mes tan celebrado y tan complicado. Entonces, a manera de conclusión y de resumen de lo que hemos visto hasta acá, revisamos la nueva gerencia por resultados, donde los presupuestos son asignados para el cumplimiento de unos indicadores a cargo pues, de las entidades estatales y que se articulan con los acuerdos internacionales que ha firmado Colombia, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cierto? Que a su vez se ven reflejados en los planes de desarrollo territoriales, principalmente el Plan de Desarrollo Nacional. Y ese Plan de Desarrollo Nacional pues articula todas las políticas y leyes que está obligado a cumplir las diferentes instituciones, como son el COMPES, recuerden que hay un COMPES trazador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que a su vez en lo territorial, las alcaldías, las gobernaciones tienen la obligación de articularse a ese Plan Nacional de Desarrollo desde los planes de desarrollo territoriales. Entonces, se convierte un plan de desarrollo en la ruta a seguir en este ejercicio de la planeación y la ejecución de los recursos públicos. Entonces, ese plan de desarrollo responde a la ley 152 para que la tengan presente si requieren consultarla, que la revisamos en la primera jornada con el profesor Juan Camilo, y que a su vez ese plan de desarrollo tiene unas líneas, esas líneas tienen unos componentes, los componentes tienen unos programas que responden a unos indicadores de resultado y a su vez esos programas tienen uno o varios proyectos, ¿cierto? Y que cada proyecto es el que nosotros formulamos y le hacemos seguimiento con los instrumentos que tiene el Departamento Nacional de Planeación a través de sus diferentes etapas, como es la preinversión, la inversión, la operación y la evaluación ex post. Entonces, en esa etapa de preinversión, que es como la que hacemos todas las entidades territoriales y todos los formuladores de proyecto, es donde se aprueba el proyecto y se revisa la viabilidad del mismo. Es que se hace, se formula, se estructura, se evalúa, se hace la evaluación ex ante, donde se calcula, se analiza el tema de los riesgos, se analiza también como la cadena de valor pública, se calculan los beneficios y con eso se estima el flujo de caja y con ese flujo de caja podemos determinar la evaluación ex ante, que los indicadores financieros son el valor presente neto, que debe ser mayor a 0 para que el proyecto sea viable, a la tasa de descuento pues que se determine, que debe ser superior al 12% para Colombia, que es la tasa de descuento social. Tenemos adicionalmente la tasa interna de retorno. Tenemos, por otro lado, otros indicadores como el costo el costo equivalente, anual equivalente, el CAE, que lo que quiere decir es que se puede comparar año a año los proyectos y ese indicador es muy valioso, el costo anual equivalente, porque nos da el costo por año de cada proyecto y lo que hace es que nos permite comparar proyectos que se ejecutan en diferentes años. Nos da también el costo-beneficio por cada peso que se invierte, cuántos pesos deja el proyecto, entre otros indicadores, y también nos habla este capítulo de la evaluación multicriterio. Hasta ahí lo podemos hacer todos como formuladores ciudadanos, que podemos acceder a la plataforma de la MGA Web, y ya para que quede registrado en el Banco de Proyectos Nacional, lo que pasa es que lo debemos transferir a la entidad estatal que lo vaya a ejecutar, o donde nosotros estemos interesados en que sea aprobado y ya ellos lo evalúan, que esté acorde pues y que tengan los recursos disponibles y le dan la viabilidad técnica al proyecto. Conectamos esta información, digamos que nosotros como formuladores de proyectos es ahí donde nos concentramos, cómo formular los proyectos. Ya la parte de inversión donde se pone a punto el proyecto y la de operación donde se generan todos los beneficios y la evaluación ex post que evalúa realmente si se solucionó la necesidad y qué nuevas problemáticas se desarrollaron para acceder a nuevos proyectos, a la formulación de nuevos proyectos con las nuevas problemáticas, son como otras etapas pues que
complementan la etapa de inversión. Recuerden entonces que hasta ahí estamos nosotros como formuladores y que ya la entidad estatal que va a ejecutar estos recursos lo puede hacer a través de los diferentes procesos de contratación, porque una vez tenemos la asignación, la aprobación de estos proyectos, entonces la entidad estatal incluye en su presupuesto anual, en el presupuesto de inversión, los recursos para la ejecución de estos proyectos, que luego se convierten en el POAI que se lleva a las corporaciones, ¿cierto? Que pueden ser los consejos municipales, las asambleas o el Congreso, que aprueban el presupuesto anual de cada entidad. Este presupuesto de inversión se aprueba por proyectos con los nombres de los diferentes proyectos que están registrados debidamente en la MGA. Y a su vez, la entidad con esto debe hacer su plan anual de adquisiciones que debe publicar en el sistema SECOP antes del 31 de enero de cada año, ¿cierto? Lo deben hacer y que es simplemente informativo, que permite como hacer una planeación preliminar de los procesos de contratación. Entonces, bueno, hasta ahí como que vamos. La idea es que ustedes pertenezcan a una entidad estatal o bien sea que pertenezcan a entidades privadas interesadas en contratar con el Estado, conozcan esta ruta de ejecución de los recursos públicos y puedan pues perfeccionar su desempeño profesional. Recuerden que nosotros como personas naturales también lo podemos hacer. Hasta acá más o menos hablamos que el Estado todos sus procesos de contratación los hace en el sistema SECO 1, SECO 2, lo hace también a través de su tienda virtual con los acuerdos marco de precio y las compras en las grandes superficies, que las compras en las grandes superficies son hasta la mínima cuantía y los acuerdos marcos de precios son hasta el valor de la menor cuantía, para que lo tengamos presente y que todos estos procesos de contratación son direccionados y son revisados por Colombia Compra Eficiente. La entidad es una entidad adscrita al gobierno nacional con autonomía que da como todas las directrices en el país para el ejercicio del proceso de compras en las entidades estatales. Entonces, una normatividad que habíamos chequeado, hoy vamos a hacer énfasis en la Ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, y que la idea es que revisemos el seguimiento a los proyectos. Entonces, nosotros como formuladores ciudadanos podemos estar en la MGA web y ya las entidades estatales aprueban los proyectos y le asignan en el módulo de presupuesto los recursos en el sistema SWIFT. En este sistema SWIFT también se hacen las modificaciones que haya lugar acorde a los nuevos presupuestos o la modificación de las metas. Todas las modificaciones que se vayan a hacer deben ser en el sistema SWIFT, son realizadas por el formulador. Luego hay un control de formulación y un control de viabilidad. Son 3 roles los que existen: formulador, control de viabilidad y viabilidad como tal, ¿cierto? Que la idea es que esa viabilidad técnica la realice el ordenador del gasto de la debida entidad territorial, pues para que quede aprobado por quien ordena o tiene la responsabilidad de la ejecución del presupuesto. Y recuerden que el otro sistema es el SPI, que el SPI es donde todas las entidades estatales le deben hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos. Y este seguimiento se le debe hacer una vez al mes a todos los procesos de contratación, a todos los proyectos de inversión pública que estén en la metodología general ajustada, que se hayan transferido al SWIFT y que estén vigentes en las entidades territoriales. Y se le debe hacer en el plazo de los primeros 5 días hábiles de cada mes. Entonces tenemos 2 tipos de seguimiento a los proyectos, ¿cierto? Entonces el seguimiento que hacemos en el SWIFT, el seguimiento general que hacemos a los proyectos y el seguimiento que se le hace ya a los procesos de contratación en particular, y vamos a chequear un poco de los dos. Digamos que el Departamento Nacional de Planeación pues tiene las orientaciones de cómo hacerle seguimiento a los proyectos del sector público. Y digamos que esta gráfica, que es tomada pues de la información que ellos tienen,
habla pues del proceso. Entonces tenemos la formulación del programa o proyecto, se le hace el seguimiento durante toda su ejecución que permita validar si se están cumpliendo con esa cadena de valor, y recuerden que la cadena de valor va que todos los proyectos tienen un objetivo general que responde al indicador de resultados. Luego tenemos unos productos que responden a luego tenemos unos objetivos específicos que contienen unos productos y que están articulados a unos indicadores de producto. Y para cumplir cada uno de esos productos tenemos unas actividades, y esas actividades están compuestas por unos insumos que nos permiten determinar los valores de cada una de las actividades que componen cada uno de los productos, que se articulan a cada uno de los objetivos específicos y que conjuntamente suman a ese objetivo general. Entonces, este seguimiento nos permite hacerle seguimiento a esos insumos y a el cumplimiento de esos productos y al cumplimiento de los objetivos específicos. Recuerden que un objetivo específico puede tener uno o varios productos, y que a su vez un producto puede tener una o varias actividades, y que las actividades están compuestas por varios insumos. Luego de que se le hace ese seguimiento, que es periódico durante toda la ejecución del proyecto, se le pueden hacer auditorías y control fiscal. Entonces, de este seguimiento se pueden generar modificaciones a los proyectos que se hacen en el sistema SWIFT, ¿cierto? De este seguimiento también se pasa a las auditorías, que son las auditorías propias de las oficinas de control interno o de la Procuraduría o de la Contraloría, en caso tal de que se hayan presentado algunas quejas durante la ejecución del proyecto. Es muy poco probable que estas entidades hagan auditorías en las entidades públicas sin que se haya presentado como una queja, ¿cierto? Ellos lo hacen anualmente, toman una muestra como de los procesos de contratación, pero no tanto al plan de desarrollo. Y se toma casi siempre una muestra, como les dije. Luego, acorde a la ley 1757, más o menos en el artículo 33, las entidades estatales una vez al año también deben rendir cuentas a la comunidad, que eso se convierte en parte del ejercicio del control social. Con estas acciones se evalúa la efectividad del proyecto y digamos que se puede generar modificaciones en el mismo, si como causa de un seguimiento, de una auditoría, puede ser interna o externa, se pueden ajustar las metas y demás componentes del proyecto. Igual pasa con la rendición de cuentas, o puede ser que después de hacer esta evaluación de cumplimiento del proyecto, para el año siguiente o para el cuatrenio siguiente, acorde a los planes de desarrollo que estén vigentes, se formulen nuevos proyectos del plan de desarrollo. Listo. Entonces, digamos que el seguimiento tiene como unas características, y principalmente son como quienes intervienen en este proceso. Entonces, los elementos, digamos, centrales son los actores, los instrumentos con que se lleva a cabo el proceso de seguimiento deben pues, preferiblemente responder al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, y deben, pues, estar dados por el mismo proceso de formulación, construirlos. Y enseguida vamos a ver un poco en cada una de las fases de las 4 fases del proceso de seguimiento, cuáles son como esos actores, instrumentos, procedimientos y sistemas de información. Entonces, les decía, los componentes centrales son los actores, los instrumentos, los procedimientos y reglas, y el sistema de información, que transversalizan estos 4 pasos para hacer el seguimiento, que el primero es la preparación o programación, el segundo el registro del avance, el tercero el análisis del avance, el cuarto la retroalimentación, y si ya el proyecto se finalizó o si lo requiere, la reprogramación o preparación de nuevas acciones. Entonces, en esta preparación o programación del seguimiento, los actores son los formuladores que definen el plan de seguimiento al programa y al proyecto. Los instrumentos son esos mismos insumos de la cadena de valor,
como las metas de los indicadores, el cronograma y el presupuesto, ¿cierto? Se parte de ahí porque pues lo lógico es que si voy a revisar, pues revise con el ejercicio de planeación que se determinó. Los procedimientos y reglas nos remite a la revisión del decreto 1082 en la parte de planeación y seguimiento a los proyectos. Y los sistemas de información es la metodología general ajustada, la MGA, el sistema unificado de inversión y finanzas públicas, que es el SWIFT, en el módulo de la BPIN del proyecto, y también el SPI, aunque en la preparación o programación, digamos que principalmente la etapa de formulación en la MGA y la etapa de aprobación o modificación y reprogramación en el SWIFT. Ya en el registro del avance es responsabilidad de los gerentes de proyecto, los instrumentos, el avance de indicadores de programas y presupuesto y el procedimiento también, la norma del decreto 1082, que es el que nos obliga a hacer el registro todos los meses a todas las entidades territoriales, en donde en el sistema SWIFT. El registro del avance, el análisis del avance, responsabilidad de los gerentes del proyecto, oficinas de planeación, direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación, y los instrumentos son los tableros de control. Digamos que, por ejemplo, en el SPI lo que nosotros vemos es un tablero de control. Él nos va diciendo, acorde al presupuesto asignado, a las metas asignadas, si vamos cumpliendo o no vamos cumpliendo. Y tiene en una última parte para reportar todos los anexos referentes al ejercicio del seguimiento. Entonces, digamos que en el proceso de seguimiento, desde las herramientas que ha construido el Departamento Nacional de Planeación, es como de vital importancia el SPI, el seguimiento de proyectos de inversión pública, SPI. Y por último, tenemos la retroalimentación, que es responsabilidad también de los gerentes de proyectos, oficinas de planeación y direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación o en las entidades territoriales, las diferentes oficinas de planeación que se tienen. Instrumentos recomendados, visitas de seguimiento, informes de mejoramiento, procesos de gestión orientados a resultados, procedimientos y los procedimientos a utilizar son los definidos en el decreto 1082, y digamos que para el proceso de retroalimentación vincula el SWIFT y el SPI como herramientas donde se puede hacer la modificación a los proyectos en el SWIFT, y en el SPI se puede indicar el seguimiento mensual a los mismos. Entonces, si miran, partimos desde el ejercicio de planeación y programación del proyecto, pasamos al seguimiento mensual de los avances con todas sus evidencias y terminamos en ajustes o formulación de nuevos proyectos en caso de requerirlos. Entonces, acá está pues como lo que vimos. La preparación en sus 3 pasos, la formulación de la cadena de valor, la definición del plan de seguimiento y la formulación y actualización del plan de seguimiento. ¿En dónde? En la MGA, en el SWIFT, en el módulo de la BPIN. La preparación del seguimiento, entonces, nos refiere a la cadena de valor que la tenemos acá. Miren la cadena de valor gráfica, tenemos un objetivo general que responde a un indicador de resultados, tenemos unos productos que responden a unos indicadores de producto y tenemos unas actividades y unos insumos con unos indicadores de gestión que están transversalizados por el cronograma y el cumplimiento. Entonces, básicamente, cuando nosotros estemos responsables de hacer un proceso de seguimiento a un proyecto, pues esta es la manera de hacerlo. Revisar el cumplimiento del objetivo general, revisar el cumplimiento del objetivo de producto con los indicadores de producto, revisar los insumos y las actividades con los indicadores de gestión y realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma y al cumplimiento del presupuesto. Esto ya lo chequeamos. La idea es que el plan de seguimiento al proyecto quede desde la MGA en la etapa de preparación, donde indicamos cómo vamos a hacer año a año, vamos a cumplir las metas del proyecto y cuáles son las fuentes de financiación, los presupuestos y las evidencias
o fuentes de verificación, información que es validada en el módulo del BPIN del SWIFT y que debe responder a la cadena de valor público, que ya hemos hablado bastante. Luego pasamos al registro del avance, que lo hacemos mensualmente en el sistema del SPI, como ya lo habíamos visto. Debe ser una revisión de la coherencia de la información y puede que nosotros mensualmente, cuando revisemos el cumplimiento de nuestro proyecto, se determine que se deben hacer ajustes y que nos devuelva a la etapa de preparación o de reajuste en el módulo de SWIFT. La idea es que ese seguimiento que se hace en el SPI, que es como el seguimiento físico, también se articule con el sistema financiero, con la información registrada en el SIF, que es el sistema financiero del Departamento de Hacienda, y pues es por eso que cuando nosotros formulamos los proyectos no lo podemos hacer con códigos o con indicadores que no estén en esa matriz de cadena de valor, pues que consultamos en el ítem de ayudas de la MGA. No lo podemos hacer en sectores que no respondan a los sectores territoriales o a los sectores territorial y nación, si somos una entidad como un municipio o un departamento. Los sectores nación solo los puede usar el gobierno nacional, porque si no, no nos va a permitir articular las metas de esos indicadores a ese plan nacional de desarrollo. Entonces, en un tercer lugar, hacemos el análisis del avance, que es la definición de alertas, elaboración de cuadros de mando, análisis de resultados, generación de informes y, en caso que se requiera, pues modificación del proyecto y sus metas cuando sea sustentable hacerlo. Y por último, la retroalimentación, que es el reporte de información en los sistemas de información, reuniones de seguimiento e informes de resultado del proyecto. Estos son como el paso a paso para hacer todo el proceso de seguimiento a un proyecto. Y recuerden, las entidades estatales lo hacemos en 3 plataformas: la MGA Web, el SPI y el SWIFT, y los ciudadanos lo pueden consultar. Lo pueden consultar en el SPI, cómo se van ejecutando los proyectos, cómo externos del proceso le dan consultar, y ahí pueden ver cómo va cada entidad estatal en los reportes que ha realizado periódicamente. Entonces ahora vamos a pasar a revisar como algunos elementos de la supervisión e interventoría de contratos y convenios estatales, ¿cierto? Donde digamos que las herramientas que se traen, recuerden que los proyectos, entonces los presupuestos que aprueban las corporaciones referente a los recursos de inversión se aprueban por cada proyecto, y cada proyecto queda articulado al plan de adquisiciones de la entidad con los procesos de compras que cada entidad va a desarrollar durante el año en curso. Recuerden que casi todos los procesos salen durante una misma vigencia. ¿Por qué? Porque los presupuestos públicos están dentro de esos principios que revisamos, tienen el principio de la anualidad del gasto. Y a menos que se pida un permiso especial, los recursos deben ser ejecutados durante esa vigencia, garantizando la oportunidad en suplir las necesidades de las comunidades. Se tiene pues como el cumplimiento de la anualidad del gasto. Entonces, digamos que la norma que nos invita a Función Pública y la Agencia Colombiana Colombia Compra Eficiente a revisar en el proceso de supervisión e interventoría de contratos y convenios son las que están acá en la pantalla, y ustedes pueden ver, como la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 del 2007, que modifica la Ley 80 o complementa la Ley 80, y que son la ruta de los procesos de contratación. Tenemos a su vez el Decreto 1082 de 2015, que es que en la actualidad reglamenta todo el proceso de contratación en las entidades estatales, pues que antes fue el 1510, antes fue el 734, y que han sido modificados y ajustados en este decreto 1082. También tenemos el decreto ley 019, tenemos el Código Único Disciplinario, tenemos el Estatuto Anticorrupción, la ley 1882,
y tenemos la guía para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de los contratos estatales que tiene la Agencia Colombiana de Colombia Compra Eficiente. Yo en nuestro encuentro anterior les decía, ya en esto del Estado, en los lineamientos que da la Agencia Colombiana Colombia Compra Eficiente, ellos tienen todo determinado en guías y procedimientos para facilitar y unificar los criterios de operación de las entidades estatales. Y por último, y dentro de esas obligaciones que nos da la norma, el decreto 1082, la ley 80, la ley 1150, está que todas las entidades estatales deben tener un manual de supervisión e interventoría, todas. Entonces, el municipio de Ciudad Bolívar debe tener su manual de supervisión e interventoría debidamente publicado. La Gobernación de Antioquia, la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de, no sé, de Arboletes, la Alcaldía de Cartagena, todas tienen que tener el manual de supervisión e interventoría propios y deben responder como a la guía y a la normatividad que acabamos de revisar. No sé si van teniendo alguna duda hasta este momento. Vamos bien. Muchas gracias, Lina. Listo. Entonces hay como, bueno, eso lo tienen que saber ustedes porque digamos que cuando uno es ejecutor de un proyecto público, de un contrato público, si uno se gana una prestación de servicios o se gana una consultoría o se gana un contrato interadministrativo, bueno, la modalidad, el tipo de contrato que sea, con la modalidad que sea, la obligación es que la entidad estatal vigile su cumplimiento para el cumplimiento de las metas y de los objetivos planteados en el contrato, y lo puede hacer de dos maneras, a través de la supervisión y a través de la interventoría. Entonces, nosotros como ejecutores del contrato o del convenio, tenemos que saber que vamos a tener un funcionario público que nos va, digamos, a vigilar el ejercicio que nosotros hacemos, ¿cierto? No es que me gane el contrato y voy y lo hago y ya, no. Vamos a responder a la entidad estatal, al ordenador del gasto, pero lo vamos a hacer a través de su delegado, que va a ser ese supervisor, y que pues si eran 500 libros, hay que entregar los 500 libros, no nos va a valer 300 ni 400, pues suele pasar entonces que como que se ganan el contrato, piensan que es de una manera o negocian con alguien que no es el supervisor ni el ordenador del gasto, no, traiga menos cantidad de obra y luego pues eso resulta en un proceso jurídico que perjudica pues la terminación y posterior liquidación en debida forma del contrato o convenio. Entonces hay dos figuras de hacerlo, la supervisión y la interventoría. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contractual realizada por un funcionario público de la entidad estatal, ¿cierto? Y la interventoría consiste en ese ejercicio contratado a través, para hacer la interventoría, que casi siempre es un concurso de méritos, también puede ser un contrato interadministrativo pues con una universidad, pero casi siempre es un concurso de méritos que, resultado de ese concurso de méritos, se adjudica la interventoría. Entonces, la interventoría puede ser como de tres tipos. Está, o la supervisión, ¿cierto? Es la tipo A, que es donde se contrata integralmente, sea que se asigne un supervisor propio de la entidad o que se contrate una entidad ejecutora de ese proceso de interventoría. Puede ser de tipo B, donde se nombra el supervisor de la entidad, financiero, jurídico, y como no tiene el conocimiento técnico, se contrata una interventoría, entonces es como una combinación mixta de ese proceso de supervisión e interventoría del contrato. Y hay un tipo C, que es por la cuantía o la complejidad del proceso, pues no se requiere contratar a un tercero o a un experto, y lo que se hace es nombrar a una única persona de la entidad estatal para que la realice, mientras que en la tipo A debe ser una colegiada pues experta en el tema, ¿cierto? Entonces tenemos tres tipos, un tipo que es un equipo de la entidad estatal, colegiada, tenemos otro tipo donde es mixta,
la entidad estatal pone la supervisión financiera, jurídica, contable y contrata la técnica. Eso se usa mucho pues como en el proceso de obra pública que es tan complejo. Y tenemos un tipo C que responde al ejercicio de un proceso de baja complejidad donde lo puede hacer una única persona vinculada a la entidad. Entonces acá tenemos como la norma que, digamos, rige todo este proceso de supervisión e interventoría y básicamente nace del Estatuto Anticorrupción en el año 2011 en el artículo 83, 84, 85 y 86. Vamos a mirar. El artículo 83. Entonces, el artículo 83, 84, 85, 86, digamos que le dan como vida y sentido a todo el proceso de supervisión e interventoría de los contratos estatales. Y nos dice de la siguiente manera: supervisión e interventoría, el artículo 83, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de preservar la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de la supervisión o la interventoría, según corresponda, ¿cierto? Entonces ahí habla de cómo se debe hacer pues, y de todo lo demás. Le da también las facultades en su artículo 84 y deberes a los supervisores, dice qué puede hacer y qué no puede hacer. Debe supervisar todo lo concerniente a la ejecución técnica, jurídica, financiera, contable y demás asuntos que se presenten durante el desarrollo del contrato, pero no puede hacer ni las actividades, pues ningún, como su nombre lo dice, supervisor o interventor, supervisa y ejecuta lo que se realiza, pero no tiene la potestad de modificar. Entonces suele pasar que el supervisor le dice, no, es que eso estaba muy difícil, entonces no hagamos los 100, sino 90, o eran 100 y hagamos 120, no. Esos acuerdos solamente los pueden hacer entre quienes intervienen en el contrato. Entonces, la parte contratante y la parte contratista, para que lo tengan presente en cuando ustedes sean supervisores o cuando estén ejecutando un proyecto y tengan un supervisor asignado. El asunto del artículo 85 habla de la continuidad de la interventoría, ¿cierto? Que esto es muy importante porque el contrato debe estar supervisado o en su efecto tener una interventoría desde su inicio hasta su terminación y acompañamiento en el proceso de liquidación. Habla del proceso de sancionatorio. El artículo 86 de todo el proceso de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento que se le puede hacer al contratista o al conveniente en caso pues de que se presente. Pero recuerden que cuando nosotros somos supervisores tenemos unas obligaciones y tenemos unas responsabilidades que son responsabilidades incluso en el ámbito jurídico, pues que respondemos hasta con nuestro propio patrimonio en caso tal, pues, de no hacerlo en debida forma o de establecerse procesos, pues, de corrupción o estar vinculados, pues, en asuntos que perjudiquen el desarrollo del convenio o contrato. Por otra parte, está el artículo, el estatuto anticorrupción, no, ahí quedó malo. La ley 1150, que habla del proceso de contratación y que en su artículo 17 nos habla de asuntos relacionados con la interventoría y la supervisión de los contratos estatales.
Qué pena interrumpo mientras lo busca. Me quedó la Claro, sensación Lina. como que la supervisión y la interventoría es lo mismo o en qué Sí, difieren. no, las obligaciones son las mismas. Difiere en que entre el supervisor es una persona o un grupo de personas vinculadas a la entidad estatal como tal y que son asignadas en la labor. Entonces se les llama supervisor, mientras que la interventoría es resultado casi siempre de un concurso de méritos que se saca por el SECO y se contrata como una firma experta en hacer esa supervisión e interventoría. Entonces la diferencia básicamente es que la supervisión es funcionarios vinculados a la entidad y la interventoría son externos que se contratan para hacer ese proceso. Ah, bien, ahora sí, muchas gracias. Sí. Así, así. Entonces este artículo 17, acá está, nos habla, siempre que hablemos de supervisión vamos a encontrar la ley 1474 y la ley 80, la ley 1150. Miren que acá están los que acabamos de leer en esta presentación de la Alcaldía de Bogotá, y la idea es que el artículo 1150 nos habla de la ley, el artículo 17 de la ley 1150 nos habla de la posibilidad de las entidades estatales para hacer el proceso de incumplimiento a los contratos y convenios y también de poner las multas y sanciones que haya lugar, para que lo tengan presente cuando sean contratistas, pues eviten el incumplimiento de estos procesos y cuando sean supervisores puedan hacer debidamente cada uno de estos procesos y procedimientos y eviten estar incursos en alguna sanción a ustedes disciplinaria. Entonces, los objetivos de la supervisión básicamente es controlar, prevenir, absolver, colaborar, exigir y solicitar todos los asuntos relacionados con el contrato convenio realizado. Este párrafo que está acá es sacado de la guía de Colombia Compra Eficiente para todo el proceso de contratación y la vamos a revisar en un momento. Tiene unas funciones administrativas, técnicas, financieras y legales y tiene una responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria. Entonces, todos los que sean supervisores e interventores que no realicen en debida forma la actividad pueden pagar recursos, pagar pues con un proceso fiscal penal o incluso ser separados de su puesto a través de un proceso disciplinario, para que lo tengan presente. Y como les decía ahorita, hay unas prohibiciones que se tienen. Entonces vamos a ir a chequear la guía de Colombia Compra Eficiente. Y también vamos a mirar enseguida un manual de supervisión e interventoría y vamos a mirar el ejemplo del paso a paso de un proceso de contratación que nos quedó pendiente durante la clase pasada. Entonces, miren lo que trae la guía para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría, que como contratantes del Estado o como vinculados a la entidad estatal debemos conocer pues para realizar bien la labor de supervisión o interventoría cuando sea asignada o cuando seamos objeto de la misma. Entonces, esta guía nos trae qué es la supervisión, qué es la interventoría, las similitudes y diferencias, que básicamente ya lo conversamos, la concurrencia de la interventoría y la supervisión, cómo se debe hacer la designación de la supervisión, las funciones del supervisor y del interventor, ¿cierto? Y nos habla de las responsabilidades civiles, fiscales, penales y disciplinarias. Entonces ya eso lo chequeamos, que básicamente la supervisión lo que se encarga es de velar por el cumplimiento en debida forma de los contratos estatales para el cumplimiento de los proyectos y los indicadores públicos. Acá están las funciones generales, que es apoyar el logro de los objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos. Entonces, calidad, cantidad y presupuesto y también el plazo.
mantener en contacto a las partes del contrato, informar periódicamente al ordenador del gasto cómo va lo que contrató y pues requerir al contratista conveniente cuando se requiera, evitar la generación de controversia y propender por la rápida solución de los problemas, pues dado que hay un plazo y unos cronogramas por cumplir, solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución de los contratos estatales, llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos. Esta tabla de riesgos es indispensable. Todos los procesos contractuales, y lo vimos en la clase pasada, se determina pues el análisis de riesgos, se tiene el COMPES de riesgos que dice cómo se deben identificar y lo que debe hacer el supervisor es hacerle seguimiento, es decir, si se ha materializado o no todos estos asuntos de los riesgos. Aprobar o rechazar por escrito de forma oportuna y motivar la entrega de los bienes o servicios cuando estos no se ajusten a lo requerido. Entonces, básicamente, recibir el producto de lo que se contrate y validar si es de la calidad y de la especificación técnica que contrató la entidad estatal o requerir su ajuste o su rechazo. Y en ese sentido, validar los pagos o no a que haya lugar dentro de los convenios. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentado todo, ¿cierto? Hasta incluso el acta de terminación, el acta de recibo y el acta de liquidación. Informar a las entidades estatales cuando se presenten incumplimientos contractuales, así como entregar los soportes necesarios para la entidad estatal desarrollar la actividad correspondiente de multas, sanciones y demás. ¿Cierto? Estas son referente a las funciones generales. Ya hay específicamente unas funciones administrativas frente a lo relacionado con los presupuestos y los cronogramas. Presupuestos, pólizas, cronogramas, el cumplimiento pues como de estos temas administrativos, la publicación en los diferentes portales del SECO y demás, todos los documentos, incluidos los que se desarrollen en la etapa de ejecución del contrato, que es la etapa contractual, deben quedar debidamente registrados en el sistema SECO y reportados a la Contraloría en el sistema que haya determinado la Contraloría realizarlo. Está la vigilancia técnica, que responde pues básicamente a verificar las condiciones técnicas del contrato, la financiera y contable, y las responsabilidades que son súper importantes que las tengamos claras, sobre todo si alguno de ustedes es funcionario público. La responsabilidad civil, que básicamente hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha causado a otro, normalmente mediante el pago de un perjuicio. Entonces, si nosotros somos responsables civiles, nos tocará pagar con nuestro propio recurso a la entidad estatal el perjuicio que se haya presentado por la no realización de la supervisión o la interventoría. Está el asunto fiscal, la responsabilidad fiscal, que tiene como finalidad específica la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo la supervisión e interventoría de contratos. Esto pasa, evidentemente esto no es de un día para otro, esto responde a un proceso pues detallado que lleva tiempo y donde también da la oportunidad como de que el supervisor se defienda. También está la responsabilidad penal, pues que como su nombre lo indica, casi que es un asunto pues como un delito que en muchas oportunidades genera hasta la privación de la libertad cuando como es el peculado, el cohecho, la celebración indebida de contratos, ¿cierto? Hacer contratación directa cuando no se puede, o tráfico de influencias para adjudicar indebidamente un contrato, enriquecimiento ilícito y prevaricato o destinación indebida de recursos. Entonces, si uno es ordenador del gasto, supervisor y está inmerso en alguna de estas acciones, pues será privado de la libertad en caso que sea culpable y disciplinario. Eso se le hace un proceso interno por la unidad de control interno de cada entidad o por la Procuraduría y podrá ser sancionado
con la pérdida de su cargo. Entonces, bueno, esto es como para que usted lo revisen, lo chequeen, es simplemente como algunas píldoras en el proceso tanto de seguimiento de un proyecto como seguimiento a un contrato o a un convenio estatal. No sé si hasta ahí tienen dudas. Veo No, que vamos no. bien. Listo. Entonces vamos a revisar un ejemplo del paso a paso de lo que se debe hacer en una oficina de contratación, ¿cierto? Entonces, lo primero es que la entidad estatal determine un decreto determinando como las competencias y los comités que van a participar del proceso de contratación. Para este caso, la gobernación, vamos a chequear el ejemplo de la gobernación de Antioquia, que a través de este decreto del año 2020 regula todo el proceso de contratación, creando como los comités que se tienen para hacer un proceso de contratación en una entidad, que los vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero es que cuando se va a hacer cualquier proceso de contratación, pequeño, grande, indiferente de la modalidad de selección, se debe tener un equipo técnico con una persona que sea especialista en el tema técnico, una persona que desarrolle el rol logístico y una persona que desarrolle el rol jurídico, que debe ser abogado. Entonces, ¿qué hace cada uno? El rol técnico determina las especificaciones técnicas y calidades de cada bien que se va a contratar. El rol logístico determina los presupuestos acorde a esas especificaciones técnicas y le da cumplimiento a la consolidación de documentos y a la publicación en los diferentes portales, entre ellos el del SECOP, con la oportunidad del caso de todos los documentos que se producen en el proceso de contratación. Y el rol jurídico, pues, revisa los requerimientos jurídicos y pues previene el daño como jurídico dentro de ese mismo proceso, el daño antijurídico dentro de ese proceso de contratación, ¿cierto? Que sea la modalidad de selección, que no se incumpla la norma, que no haya un fraccionamiento de contratación, que se aplique mal un procedimiento normativo, bueno, y demás. Entonces, este equipo debe articularse y construir todos los documentos del proceso de contratación. Para el caso de la Gobernación de Antioquia, está en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y tiene un paso a paso de cómo se debe desarrollar el proceso de compras dependiendo de la modalidad de contratación. Estos son todos los procesos que tiene la entidad estatal y hay uno que es un proceso de apoyo, que es adquisición de bienes y servicios. Tiene una caracterización y tiene unos instrumentos que cada uno de las personas que participan en este proceso los deben conocer para poder aplicarlos, entre ellos el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría de contratos. Y ya trae los procedimientos contractuales, el control de la ejecución, la contratación a través de acuerdo marco de precio, cómo se debe hacer el paso a paso, bueno, y así todos los procedimientos. Digamos que la gobernación de Antioquia es una entidad muy grande que pues tiene un gran equipo designado para esto. Sin embargo, la idea es que los municipios que son más pequeños, pues por norma deben tener su manual de supervisión y la idea es que también tengan sus procedimientos y sus formatos para adelantar cada uno de los trámites y evitar pues que cada dependencia o que cada secretario haga pues como a su manera y se pueda aumentar el riesgo de tener errores o incumplimientos normativos. Entonces, en la etapa, el proceso de contratación se divide en 3 etapas. Está la etapa precontractual, que es toda la etapa de planeación. Después de tener el plan anual de adquisiciones, donde ya se crearon las necesidades, hasta la firma del contrato. Luego la ejecución va desde la firma del acta de inicio hasta la terminación y por último la etapa postcontractual, que es el acta de liquidación y el cierre del expediente, ¿cierto? Entonces, en esa etapa precontractual, lo primero que nosotros tenemos es la creación de la necesidad de contratación. Luego tenemos la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal,
que quiere decir que la Gobernación de Antioquia o la entidad municipal cuenta con ese recurso disponible de un proyecto para hacer ese proceso de contratación. Digamos que esto está definido en el Manual de la Función Pública como una falta gravísima, hacer un proceso de contratación sin contar con el respaldo presupuestal de los recursos. Entonces es muy importante que se solicite este certificado de disponibilidad presupuestal a la Secretaría de Hacienda o a la Tesorería de cada una de las entidades, acorde pues a su tamaño, se tendrá pues como la entidad estatal, la entidad interna que maneje este tema, casi siempre la Secretaría de Hacienda. Después de que se tienen esas dos acciones, la necesidad creada en el plan de compras y el certificado de disponibilidad presupuestal, se define ese equipo que les dije ahorita, técnico, logístico y jurídico, que va a desarrollar todas las acciones referentes y estructurar ese proceso de compras, referentes a este proceso de compras. Y lo ideal es que lo haga el ordenador del gasto a través de un documento donde se les notifique la responsabilidad y que estas personas también se puedan declarar impedidas en caso pues que tengan algún impedimento, si es una contratación directa, que conozcan o tengan alguna relación directa con el que se va a contratar, pues que sea familiar, bueno, acorde a las disposiciones normativas y a las incompatibilidades que trae la ley. En cuarto, nosotros tenemos un sistema que se llama SAP, que es el sistema contable. No todas las entidades lo tienen. Se preparan los estudios previos, ¿cierto? Sea en este sistema o sea en Word, y se imprimen y se firman. Entonces, en ese estudio previo, que es el documento de estudio previo, que es obligación de todos los procesos de contratación tenerlo, se debe contar con la estructura técnica, financiera y jurídica. ¿Aprobada por quién? Por esas tres personas. Luego, para nuestro caso, se aprueba en un comité interno de contratación con el ordenador del gasto, donde se exponen estos documentos y posteriormente se tramita pues en la Secretaría General de la Gobernación de Antioquia para el Comité de Orientación y Seguimiento. ¿Qué se hace en este comité interno? Hay entidades que solamente tienen un comité interno por su tamaño y que es precedido por el ordenador del gasto, quien tiene esta competencia, que puede ser el señor alcalde municipal, y es suficiente, ¿cierto? Y con esa acta de comité interno se hace el proceso de contratación. La Gobernación de Antioquia tiene dos instancias que son utilizadas dependiendo del tipo de proceso y la cuantía del proceso, ¿cierto? Entonces, en este comité se lleva el documento de estudios previos con los documentos anexos, el certificado de disponibilidad presupuestal, el presupuesto que acompaña al estudio previo y, muy importante, la ficha del banco de proyectos, donde indica que el proyecto de inversión que financia esta contratación está debidamente registrada en la MGA, está actualizada y que es posible hacer esta contratación porque está articulado al cumplimiento de esos indicadores del proyecto. Listo, como les decía, hay una segunda instancia que es el Comité de Orientación y Seguimiento, que es donde el señor gobernador pone como toda su confianza. El secretario general es de profesión jurídico y conforma un comité que va y le dice, sí, pueden hacer esa contratación y esto minimiza el riesgo de que se haga una contratación indebida. Este comité, el comité interno, aprueba con la firma del ordenador del gasto. Este comité de orientación y seguimiento recomienda, ¿cierto? Incluso ante un proceso de contratación indebida, pues, o de investigación de ese proceso de contratación, pues el que responde es el ordenador del gasto y su comité interno de contratación, más no el comité de orientación y seguimiento, que simplemente recomendó. Ya hizo algunas recomendaciones en este proceso, en estos procesos de contratación, es que siempre se tenga ese equipo técnico, jurídico y logístico que acompañe pues como todos los procesos de contratación, y que
cuente con todos los documentos que deben amparar el proceso de contratación, como son los estudios previos, los costos, el certificado de disponibilidad presupuestal, la ficha del banco de proyectos, que casi son las mismas para todas las entidades estatales, y que lo que cambia pues son algunos documentos que algunas adicionarán, pero que esos documentos siempre estén y que estén suscritos y respaldados con la firma de quienes los construyen. Ya en la etapa precontractual, luego lo que se hace es que se crea el proceso en el SECOT después de ser aprobado, y se inicia pues como la etapa de contratación. Ya sí, dependiendo de la modalidad, pues se articula la propuesta al sistema SECO, o se envía física a la entidad estatal. Esta la evalúa y la adjudica a quien la contemple, haciendo además todas las respuestas oportunas de las observaciones que se presenten, que esto es obligación de ese equipo conformado para el proceso de contratación. Una vez que sea adjudicada, la entidad estatal debe convertir ese certificado de disponibilidad presupuestal, donde decía que tenía el recurso disponible, a un RPC o registro presupuestal, el compromiso de registro presupuestal. Que la diferencia entre uno y otro: el certificado de disponibilidad presupuestal indica que la entidad estatal tiene disponible la plata para hacer el proceso de compras. El registro presupuestal indica que esa plata la entidad estatal la tiene reservada para el INA, quién fue la adjudicataria del proceso de compras. Entonces, la diferencia de uno a otro es que este último ya tiene el nombre puntual de la persona jurídica o natural a la que se le debe hacer los pagos desde ese RPC, y no se le puede hacer a una diferente, sino a esa en la que se tiene registrado ese RPC. Ya se pasa a la etapa contractual, se firma el contrato. Si al lugar a la solicitud de póliza, se hace la solicitud y revisión de las mismas, y se revisa el supervisor. Luego, el supervisor hace el acta de inicio, que la suscribe con la otra parte, realiza la supervisión y seguimiento a ese contrato, los requerimientos que haya lugar, los va publicando, toda esta información: contrato, pólizas, acta de inicio, designación de supervisión, informes de supervisión, respaldo de la ejecución del contrato, convenio, se debe publicar en el sistema SECO. Luego se hace el acta de terminación. Casi siempre se hace el acta de terminación una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato convenio, pero también esta terminación se puede dar por otros asuntos, porque se cumplió previo al tiempo con el producto. Bueno, y hay que contemplar pues qué otros asuntos trae la norma frente al acta de terminación. El acta de terminación no es una obligatoriedad de todos los contratos y de todas las entidades estatales. Hay unas que solo hacen el acta de liquidación. Un ejemplo de ello son los contratos de prestación de servicios, que con expirar es suficiente, no requieren acta de terminación, ¿cierto? Luego se pasa a hacer el acta de liquidación, y por último se hace el cierre del expediente, que es un documento que una vez que se hace, una vez expiradas las pólizas, ¿cierto? Como los contratos de obra, los contratos, bueno, tienen unas pólizas de responsabilidad civil, de cumplimiento, de calidad del servicio, de estabilidad de la obra. Dependiendo del tipo de contratación que se realice, se debe esperar hasta tanto expiren estas pólizas o se termine su cubrimiento para hacer el cierre del expediente, aunque esté liquidado. De hecho, debe estar liquidado y ya se archiva el proceso. Entonces, digamos que esta era como la información que tenía para ustedes hoy: que chequeáramos este ejemplo, que revisáramos el procedimiento del seguimiento, y que revisáramos la guía que trae Colombia Compra Eficiente en este proceso, y también dejarles como unos referentes el manual de supervisión e interventoría. Hay muchos que son muy buenos. El de la presidencia es excelente, la alcaldía de Medellín. Y para este caso, pues tenemos acá el del departamento de Antioquia,
que básicamente lo que trae es como gestión de los contratos en el sistema de compras, todo lo referente al sistema, al SECOP, tanto al SECOP 1 como al SECOP 2. Perdón. La gestión de los contratos, lo referente, las obligaciones de contar con una supervisión e interventoría, estos dos más informativos, el capítulo 3, el modelo gerencial de la supervisión e interventoría que se adopta en la Gobernación de Antioquia, el cuarto, la designación y perfil de los supervisores. Digamos que nosotros como funcionarios públicos quienes hacemos ese rol nos podemos declarar impedidos, pues, o notificar por lo menos al ordenador del gasto en caso tal de que no tengamos las competencias técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, si es administrador, economista, contador público y lo ponen a supervisar una obra pública, pues no tiene la competencia para revisar la estabilidad de la obra, la estructura, que la estructura sea duradera, pues porque no es ingeniero. Entonces habrá que pedir un apoyo para todo ese proceso y notificar al ordenador del gasto que no se tienen las competencias. En el cuarto ya hace la guía del ejercicio de la supervisión y le da las funciones administrativas, técnicas, financieras y legales, las obligaciones, métodos, prohibiciones. Digamos que es uno de los capítulos más importantes, detallados. Si ven, esta es muy parecida a la guía que tiene Colombia Compra Eficiente, pero es aplicada puntualmente al ejercicio de la Gobernación de Antioquia. En el capítulo 6 habla del sistema integrado de gestión de la calidad y solución. En el capítulo 7 habla de la responsabilidad fiscal, civil, penal, disciplinaria, patrimonial, solidaria de los supervisores e interventores. En el capítulo 8 habla de la liquidación de los contratos, indica cuáles se deben liquidar, cuáles no, cuáles son los plazos para la liquidación. Recuerden pues que las entidades estatales tienen hasta 2 años para la liquidación y que luego pierden la competencia para hacerlo. Pues esto depende también mucho de cada proceso de contratación y pues del tipo de contrato convenio que sea. Habla de la solución de controversia, para lo que crea unos comités de consulta adicional. Habla del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y habla de los procedimientos administrativos sancionatorios. Este documento se los voy a enviar al correo electrónico, igual que la guía y la presentación, como lo hemos hecho con las otras jornadas que tuvimos pues hasta el día de hoy, y esa es como la información que traía para el día de hoy para ustedes. No sé si tienen alguna duda, pregunta que podamos solucionar hasta este momento de todas las jornadas que llevamos a cabo. Profe, qué pena. Yo tenía una duda con respecto, por ejemplo, si uno trabajó como, pues por contrato de prestación de servicio con uno de los ministerios, ¿cierto? El tema, por ejemplo, del acta de liquidación que tú mencionaste ahorita, digamos que hay como un plazo específico en que ellos como que le deben enviar a uno el acta de liquidación o cómo, pues cómo es como el tema ahí. Sí, uno les puede solicitar pues como la liquidación. Hay un plazo para la liquidación bilateral de las partes que es de 6 meses, ¿cierto? Luego la norma lo amplía, la liquidación unilateral hasta los 2 años y luego ya se pierde la competencia y debe hacerse por una demanda. Evidentemente pues este es un tema jurídico de estudio, pero si tuviste un contrato y no lo han liquidado, hay que solicitar como la liquidación, ¿cierto? No todos los contratos de prestación de servicio no se liquidan, es suficiente con su terminación y el recibo como a satisfacción del servicio. La norma no obliga a que estos sean liquidados, para que lo tengas también presente. Dale, muchas gracias, profe. Sino que pues es una muy buena práctica hacer la liquidación, pues porque de una vez las partes se declaran como, pues se declaran a paz y salvo.
por decirlo de alguna manera. Javier, ya muchas gracias, que hace ratico también nos acompaña acá en este ejercicio. No sé si tienes más dudas, preguntas. Yo voy a preguntar otra cosa. No, puedes preguntar todo lo que quieras. Bueno, y si por ejemplo el caso, pues ya no para alguien de prestación de servicios, sino por ejemplo alguien que ingresa por concurso de méritos, en ese caso, ¿sí tendrán como que hacer la liquidación? Lo que pasa es que son dos regímenes diferentes. Uno es a través del contrato de prestación de servicio, que es resultado o de una contratación directa o de una selección abreviada o de una licitación pública, ¿cierto? Y esa es su manera de vincular. Entonces se acoge a todo lo de la reglamentación de la ley 1150 y la ley 80, pero diferente es a la carrera administrativa o a la vinculación. Entonces, digamos que está en una temporalidad o una provisionalidad o está vinculado, pues porque hizo el respectivo concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil y y se ganó el puesto, ¿cierto? Entonces es vinculado. Lo que la entidad debe tener un procedimiento interno para el retiro, donde la persona entrega el puesto de trabajo, pues porque ahí no se requerían como unos productos, sino que tiene unas funciones. Es diferente que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, tenemos que ser muy juiciosos en utilizar el lenguaje, evitando pues como que haya esa relación laboral, porque simplemente la prestación de servicios va a cumplir unos productos puntuales que una vez sean cumplidos, pues se le debe hacer su pago. Mientras que cuando nosotros estamos vinculados a la entidad estatal, pues mediante un contrato de trabajo, pues como es la vinculación laboral, donde pues tenemos las prestaciones sociales que nos paga la entidad y todas las garantías laborales, la salida es diferente. Tenemos que entregar el puesto de trabajo, entregar los informes que hay del caso, y adicionalmente, si es una persona directiva, debe rendir su informe de gestión, radicarlo ante la Contraloría, enviarlo al archivo de la entidad, y la entidad le da un paz y salvo que se va pues sin ningún pendiente, y ya es suficiente para que le hagan como el último pago, que es su salario, no honorario, sino salario, más las prestaciones a que haya lugar a ese momento del retiro. Son dos regímenes totalmente diferentes. Esta información la puedes encontrar en la página de Función Pública y en la Comisión Nacional del Servicio Civil, que son como los expertos en todo este tema laboral. Listo, vale. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les agradezco enormemente por habernos acompañado durante este mes de diciembre, que es tan complicado, pues, y que se hacen tantas fiestas en este ejercicio académico, pues que siempre enriquece todas las partes que participan en él. Muchas, muchas gracias. Profe, venga, antes de que se vaya. Tranquila. Que esta sí es la última. No, puedes hacer todas las que quieras. No, pero esta sí es la última. Te quería preguntar, entonces, por ejemplo, en el caso de prestación de servicio, si por ejemplo a uno no le hacen no le hacen el acta de liquidación, uno, o sea, literalmente entonces ya uno en ese caso tendría que demandar a la entidad, o cómo sería ahí.